Bendiciones con todos. Tema 22 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera epístola a los Corintios. Hoy vamos a trabajar con el tema principios importantes para el matrimonio. Ojo, principios importantes para el matrimonio. Y vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 7, versículo del 1 al 9. Pongan atención a esta palabra. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los jóvenes fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué les parece? A partir del capítulo 7 de esta carta, el apóstol inicia sus respuestas a preguntas que los mismos corintios le habían hecho por medio de una carta. Anteriormente había estado tratando una serie de asuntos reportados por la familia de Chloe que estaban relacionados con la división. El 1 Corintios capítulo 1 al 4. Y la inmoralidad sexual, 1 Corintios capítulo 5 y 6. Pero ahora trata de darle continuidad a este problema de inmoralidad sexual, relacionándolo con las preguntas que se iniciaron en esta carta. No conocemos el contenido exacto de esa carta que la iglesia de Corintios le envió. Sin embargo, podemos deducir algunas cosas, ya que el apóstol es claro al presentar la respuesta de sus inquietudes después de las palabras: en cuanto a las cosas que me escribisteis. También aparece la frase en cuanto a, que puede hacerse referencia a las dudas que los corintios expresaban en su carta y aparecen en 1 Corintios capítulo 7, versículo 25, capítulo 8, versículo 1 y capítulo 16, versículo 1 y 1 Corintios 12, 1. Podría considerarse también un ejemplo de lo anterior. En este sentido, el capítulo 7 de 1 de los Corintios trata en general de los principios básicos que rigen el matrimonio. Ascetismo o matrimonio. Los asuntos tratados en los primeros 6 capítulos tuvieron que ver con problemas reportados por la casa de Chloe. Ahora, el capítulo 7 tiene 40 versículos, los cuales son respuesta a las preguntas de los corintios le habían escrito al apóstol Pablo, y tal y como se observa al inicio de este capítulo. Como dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Los corintios tenían influencia de la cultura griega y entre ellos había una corriente filosófica que decía: el cuerpo es malo, el alma no. Y de aquí que se desprendían las siguientes interpretaciones. Primero, el hedonismo. Es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor y de las angustias, como objetivo o razón de ser de la vida. Yo puedo hacer todo lo que el cuerpo me pida sin ensuciar mi alma, porque de todos modos el cuerpo es malo, decían ellos. 2. El ascetismo. Es la doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia.
En cuanto al ascetismo, los corintios pensaban que los que no se casaban eran más santos que los que estaban casados, a tal punto de que llegaron a practicar el celibato. Hoy en día incluso podemos encontrar religiosos que les exigen a sus ministros el no casarse, pensando que esto los hace más santos que los demás. No obstante, contrario a este pensamiento, hay otros que les exigen a sus ministros estar casados para desempeñar sus funciones. Lo cierto es que ambos extremos son erróneos, ya que tanto el casado como el soltero pueden ejercer el ministerio, aunque es cierto que el casado ha experimentado en carne propia los problemas del matrimonio. En Corinto existía un culto a la fornicación. Existía el templo de la diosa Afrodita, ubicada en el Acrocorinto o Acrópolis de Corinto. Tuvo a su servicio 1000 sacerdotisas, todas ellas entregadas a la prostitución. Los corintios creían que mantenerse en el celibato les haría más santos, pero lo cierto es que muchos, al no tener su propia esposa, cedían ante la tentación sexual. Debido a esto, el apóstol Pablo sabía que ellos estarían sometidos a grandes tentaciones, por lo que les dice que mejor le era casarse para huir de las fornicaciones y mantener la pureza sexual. El deseo de Dios es que el sexo sea practicado en los límites del matrimonio, y esto no hace a nadie menos santo que a otros. De hecho, la palabra de Dios expresa lo honroso que es. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El apóstol Pablo establece principios importantes en el matrimonio. Cada quien debe cumplir con su deber conyugal y ninguno debe negarse al otro. La satisfacción sexual en el matrimonio no es exclusiva solo del hombre o de la mujer, es de ambos. Esto nos habla de una igualdad en el matrimonio con respecto a este aspecto, el deber conyugal. La abstinencia sexual queda prohibida en el matrimonio. Cada uno debe preocuparse por las necesidades de su cónyuge. El apóstol Pablo dice que al menos que se vayan a ocupar de la oración, se puede negar, pero por mutuo consentimiento y no por mucho tiempo, ya que de lo contrario, los fuertes impulsos sexuales pueden arrastrarlo a las fornicaciones. Se esperaría que el apóstol recomendara de manera exclusiva el matrimonio por su trasfondo judío, ya que los rabinos consideraban indispensable el matrimonio para un hombre. Sin embargo, les dice que deseara que todos fueran como él, pero si no pueden contenerse de las tentaciones sexuales, mejor que se casen. Esto lo dice por medio de concesión, no como un mandato, ya que Jesús no dijo nada respecto a esto. Sin embargo, el apóstol Pablo, auxiliado por el Espíritu Santo, hace uso de su sabiduría para recomendarles lo mejor. Posiblemente el apóstol creía que estaba viviendo no los primeros años de la iglesia, sino los últimos, y que el regreso de Cristo ocurriría en su tiempo de un momento a otro, por lo que consideraba que era mejor ser un soltero para servirle al Señor sin ningún impedimento. Y esto lo decía de la siguiente manera, versículos 33 y 32, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Muchos se han preguntado si realmente el apóstol Pablo fue soltero toda su vida o era viudo. Mucho se ha especulado al respecto, ya que la Biblia no da muchos indicios para responder satisfactoriamente a tal pregunta.
Algunos piensan que Pablo estuvo casado antes de su conversión, ya que el ser un fariseo celoso de la ley y tradiciones judías no pudo haber pasado por alto la gran estima que existía en su tiempo en cuanto a que un hombre, y más un rabino, estuviese casado. Otros opinan que por la influencia del apóstol Pablo tenía sobre los principales ancianos y sacerdotes de Jerusalén, a tal punto que recibió cartas de ellos para perseguir a los cristianos antes de su conversión, era un miembro del Sanedrín y como tal un requisito era estar casado. Sin embargo, desde su primera aparición no se menciona que estuviese casado, aunque su enseñanza respecto a este tema refleja la experiencia y sabiduría de alguien que lo estuvo, pero no podríamos presentar mayor evidencia contundente que compruebe esto que las suposiciones anteriores. ¿Qué le parece este tema tan importante, sí? Sobre el matrimonio. Hoy día hay mucho problema en el matrimonio. El divorcio en algunos lugares sobrepasa el 50%. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque no han venido a la palabra de Dios. Y algunos han venido a la palabra de Dios, pero no la han honrado, no la han obedecido. La palabra de Dios no es un cuento cualquiera, no está en un libro cualquiera. Es la palabra, es el manual para nuestras vidas. Y hemos ignorado ese precioso manual que corrige, que enseña cómo debe ser el matrimonio y cómo deben ser todas las cosas en nuestras vidas. Pero lamentablemente hoy hay un desprecio por la palabra, hay un desprecio. Ustedes ven los videos de chistes, los videos de otras cosas, tienen miles, hasta millones de visitas. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, hay pobreza. Hay pobreza porque no les interesa. Pero un día, todos estaremos frente al tribunal de Cristo. Y allí no sé qué explicaciones daremos. No sé. ¿Sí? No sé qué explicaciones daremos por haber ignorado la palabra del Señor. Dejo ese pensamiento en ustedes, ¿sí? En pensamiento. Ahora usted que tiene conciencia, usted diga, yo quiero cambiar mi vida, ¿sí? Cuando me quiera casar o si está casado, quiero hacer bien las cosas. Muy bien, muy bien. Lo primero que tiene que hacer es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Reconocer que Él entregó su vida, derramó su sangre por Él. Reconocer que su palabra es verdadera y su palabra hay que obedecerla. Y nosotros todo eso lo hemos resumido en una oración que le llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo. Dice así, hágala con todo su corazón buscando ser un hijo de Dios. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Usted aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho en su vida. Es la mejor decisión que usted ha hecho en su vida. Ahora, venga a la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, deje que ella le enseñe, que le redarguya, que le reprende, que le instruya para ser la persona que Dios quiere que sea. Busque obedecer esa palabra, aplicarla, y una vez que la ha aplicado en su vida comienza una transformación. Enséñenla a otros también para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Tenga tiempo para cantarle alabanza al Señor, darle gracias por las maravillas que está haciendo y que va a hacer en su vida. Converse con Él a través de la oración. Pídale que Él le va a dar de acuerdo a su voluntad. Y venga a la iglesia, venga, traiga a su familia, a sus invitados, que aquí hay espacio. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades.
Si está lejos, suscríbase a este canal. Aquí hay cantidad de palabra del Señor, para que su vida sea instruida en los caminos del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra fuente de vida. Tu palabra que está allí presente cada día enseñándonos. Tu palabra que va a ser enviada, Padre, y no va a regresar vacía, porque es tu palabra. Tu palabra siempre germina con el poder del Espíritu Santo y oramos por eso. Sea como martillo quebrantando la piedra, ¿sí? Produciendo cambios en cada uno de los oyentes, mi Dios. Bendice esta palabra, mi Dios. Que miles de personas escuchen esta palabra, Señor. Y esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100%, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros, sigamos reenviando. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.